¿Vale la pena ser presidente de México? ¿Alguna vez usted soñó con ser el rey seccional de este país? Lo invito a que incomodemos a los políticos de hoy. Sí, esto es Política Incómoda. Cuatro candidatos: Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Gabriel Cuadri. ¿Tienen las tablas para gobernar a México? Yo soy Carlos Ramírez y le aseguro que después de este programa cambiará de parecer sobre esta pregunta. ¿Vale la pena ser presidente de México? Busco la residencia en Los Pinos. Yo no me rajo, soy bien entrón. Así que lléveme pa' la silla del gran patrón. Soy mandón y tengo un viejo nonón. ¿Qué pasó? ¿A poco tú quieres ser presidente de México? Su servilleta. Presidente electo. Acá, el mero mero. No manches, pues a ver, ¿qué cualidades tienes? Soy bien mandón, me encanta el poder y no soy ratón, ¿eh? Pues parece que cualquiera quiere ser presidente. ¿Cuál es tu experiencia? A ver. La neta, soy bien galán. Sé mucho del medio ambiente. Además, ahí en mi pueblo daba muchas conferencias y sé movilizar conciencias. ¿Y eso qué? ¿Y a ti quién te dijo que se necesita más? Buena pregunta, pero hay que ver qué opinan los mexicanos y las mexicanas que alguna vez han soñado en ser presidentes de este país. Claro, todos alguna vez hemos soñado con ser presidentes. No, nunca. Nunca se me ha ocurrido como tal ser presidente de México. No soñé con ser presidente de México. Una sola vez sí soñé. No, nunca he soñado. Así de que yo sueñe ser, no, será porque soy mujer. Jamás he soñado con ser presidente de México. Cuando estaba yo en la secundaria, me mencionaban que qué lo quería yo ser de grande, obviamente que presidente o lo que fuera, pero en sí se me vino en la cabeza ser presidente, ayudar a la gente más que nada. ¿Pero ser presidente de México es una chamba como cualquier otra? Sí y no. Como cualquier otra, tiene sus responsabilidades, objetivos, resultados, evaluaciones y compensaciones. Pero a diferencia de todas las chambas que puedan existir en el país, ser presidente de la República es un cargo único, con características y facultades únicas, concentradas todas ellas en una sola persona, el señor presidente. Nuestra Constitución establece las facultades del presidente de México. En su artículo 89 las enumera todas ellas. Una de esas facultades es la de otorgar chamba, mucha chamba, quizá los mejores empleos y los mejor pagados del país. Principalmente tiene que mandar leyes a los senados o cambios de reformas al Senado y a la Cámara de Diputados y esperar que las acepten, pero sí tiene poderes sobre el ejército, por ejemplo. Para mí es alguien que se presenta en foros, es la figura política que representa al país, pero nada más. Tiene que obedecer lo que nuestras prioridades, ¿no? Le digamos, pero no es así. Los poderes que tiene el presidente son los poderes de obedecer a quien le está dando el poder. O sea, nosotros somos mandantes y él es mandatario. El presidente funge la función como coordinador de los diferentes poderes para poder lograr los objetivos que persigue el país. El foro es el principal, ¿no? Es intocable ante la ley, puede hacer lo que quiera y nadie le va a decir nada. No puede gobernar tal cual sin el apoyo de la Cámara de Senadores y de Diputados. Otra de sus chambas es hacer uso de la fuerza legal. Por eso es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y en el Distrito Federal, el presidente de la República es el jefe máximo de la Policía Capitalina. ¿Creen que esto no es suficiente como para soñar con ser presidente de la República? Pues prepárense, la chamba tiene muy buenas prestaciones. Además de hacerse amigo y promotor de algunos grupos, el presidente de la República gozará de una pensión vitalicia. Por otro lado, los presidentes se vuelven casi intocables. Un presidente de México, por ejemplo, no puede ser juzgado más que por traición a la patria o delitos graves de orden común. No es de extrañar entonces que los presidentes de la República acaben sus mandatos abucheados, ladrados, en el exilio o con cuentas pendientes con la justicia. ¿Cuál es el balance de todo ello? ¿Aún sigue valiendo la pena ser presidente de México? ¿Cómo llegó Enrique Peña Nieto a ser candidato presidencial?
Supongo que lo que ha mostrado en la campaña es básicamente lo que demostró a su paso por la gubernatura del Estado de México. Un hombre de realizaciones, un personaje de resultados. Fue una cuidadosa y detallada construcción de la candidatura, precandidatura primero, y después de la candidatura. Es la acumulación de una serie de logros que lo volvieron como una figura indiscutible dentro del PRI. En los tiempos modernos no hay mentores para candidatos. Los candidatos se construyen en base a un equipo que a la vez ellos van tejiendo con el paso del tiempo en el ejercicio de la función pública. Yo no podría hablar de mentores en el caso de Peña y creo que tampoco en el caso de los otros tres candidatos. No deja que el entorno le imponga situaciones ni factores. Lo vimos muy claramente en el caso de la sucesión del Estado de México, cuando el ambiente se orientaba claramente hacia un precandidato y acabó siendo otro. O la presión pública tan discutida en el caso de San Salvador Atenco. Tenía que actuar y lo hizo. Es un hombre que toma decisiones todo el tiempo, escucha, pero al final de cuentas, él toma solo sus decisiones y asume la responsabilidad. Josefina Vázquez Mota, ¿cómo logró la candidatura presidencial? ¿Quién la impulsó en su carrera política? Lo primero que tengo que decir es que qué bueno que tengamos por primera vez en la historia reciente una candidata combativa, pero no es suficiente el ser combativa para ganar. Tenemos una candidata a la presidencia con recursos, pero los recursos no son suficientes para ganar. ¿Qué se requiere entonces? No solamente ser mujer, ya había habido otras mujeres candidatos. Incluso ya había habido otras mujeres candidatos a la presidencia con mayor porcentaje electoral, a la mitad de la campaña. Lo que sucede con la señora Josefina Vázquez Mota es que primero no era la candidata del presidente Felipe Calderón. En segundo lugar, llegó con un partido dividido, llegó con un partido menguado en cuanto a la capacidad de unidad y cohesión político-electoral. En tercer lugar, no tiene muchos amigos que le ayuden. Es decir, la estructura de campaña que le ayuda no es la suficientemente consolidada y experimentada, pero además profesionalmente hablando, que le ayude a ganar votos. Hay momentos importantes en la vida de Josefina Vázquez Mota que me parece marcaron el hecho de que ella sea una candidata desde el punto de vista del PAN exitosa. Recordemos que primero es el ser y luego la conciencia. No olvidemos, por supuesto, su paso por la SEP primero y su paso por Sedesol. Al respecto, lo primero tengo que decir que tenemos grandes y serios problemas de educación en nuestro país. Sedesol, en donde el desarrollo social supone la disminución de la pobreza efectiva, la pobreza real, pero junto con ello crecimiento económico. Y México no tiene ni crecimiento económico ni desarrollo social cuando estamos en el pináculo de la vida institucional democrática. Es una persona con sensibilidad. Me parece que es una persona, incluso hasta podría decir romántica, exigente para sí misma. Me parece que eso no es suficiente para poder gobernar este país. ¿Qué decir de López Obrador? Casi todos lo conocen. A mí me da la impresión que López Obrador tiene un carácter de contentillo. Es decir, según se siente es como actúa. Realmente, en el fondo, me da la impresión que es un hombre muy autoritario, pero además de autoritario, mesiánico. Entonces está convencido de su razón y no solo eso sería lo de menos, sino de que es la única que vale. Entonces él va acomodando de acuerdo a cómo se van dando las circunstancias, porque como ustedes acaban de ver, como hemos percibido en los últimos días, no ha sido propiamente amoroso. Hay que ver la cantidad de insultos que le ha dedicado tanto a Josefina Vázquez Mota como a Enrique Peña Nieto. La presidencia del PRD primero y después la jefatura de gobierno del Distrito Federal es lo que, desde mi punto de vista, lo proyectan ya como un líder nacional. Fundamentalmente, López Obrador se escucha a sí mismo. Muy difícil que dé espacio para escuchar a más personas. Dicho esto, incluso por líderes de buen nivel del Partido de la Revolución Democrática, que me voy a reservar su nombre, por supuesto. Es honesta, no es una persona que se haya enriquecido indebidamente, no se detiene en visitar las ciudades más importantes, sino realmente hace un esfuerzo por estar en cualquier parte de la nación y por mantener el contacto directo con la gente. ¿Cuáles son sus principales defectos? Principal defecto
es que, no obstante que es una persona que lee, al mismo tiempo me da la impresión de que tiene muchas lagunas, de que tiene muchas zonas de ignorancia. Cuadri. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de... Y el candidato que resulte electo, ¿cómo vivirá los próximos 6 años? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Por qué buscan los candidatos la presidencia? Yo creo que tristemente la mayoría son intereses propios. No busca la presidencia, buscan el poder. Por el dinero, por el poder y por la pensión vitalicia, ¿no? Es como que un punto de fama nada más para ellos. Es un rato de poder, un circuito de fama y ya. Porque tienen que llevar un partido al poder. Yo quiero pensar que ellos buscan el poder para tener la prioridad de cambiar el país. Para tener el poder por el poder. El anecdotario político sobre el poder presidencial es amplio. Por ejemplo, aquella historia que dice que una vez le preguntaron a un ciudadano, ¿qué horas son? Y él contestó, las que usted diga, señor presidente. O aquella otra charla entre dos políticos donde uno le pregunta a otro, oye, ¿ya sabes que los cocodrilos vuelan? Y el otro le responde, no, ¿cómo crees cómo van a volar? Dice, sí, vuelan, lo acaba de decir por radio el señor presidente. Ah, entonces vuelan, pero bajen. Poner muchas escuelas, hospitales y seguridad más que nada. Que ponga mucha fuerza en la educación. Tenemos mucha inseguridad. Que olviden un poco el poder y que sea más humano y que realmente se preocupe por el país, los problemas que hay. Pues que cambie la historia, ¿no? Que cambiara completamente la imagen que tienen en el mundo de nosotros. Que todas las promesas que él hace las cumpla. Que en verdad cambie las cosas para el bien del país y no para el bien de él. Y el candidato que resulte electo, ¿cómo vivirá los próximos 6 años? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Usted todavía cree que vale la pena ser presidente de México? Los presidentes de México comienzan sus periodos en el paraíso y terminan con la puerta de salida al infierno. Es la política incómoda, lo espero aquí el lunes a las 10 de la noche. No se lo pierda, vamos a incomodar a los políticos de este país.